Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos. Bien, chicos, estamos ya a finales de concluir la etapa educacional, que hoy pues ya nos falta poquísimo nada más para terminar el año escolar. Espero que haya sido fructífero para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a empezar con un nuevo tema justamente en el curso de educación cívica. ¿Sí? En este curso pues hoy vamos a aprender los derechos humanos, ¿ya? Esta clase pues lo vamos a dividir en tres, ¿sí? Porque va a existir mucho que explicar, pues, ¿no? Acerca sobre esta situación de los derechos humanos. Vemos que la población, la gente, pues, sufre bastante de lo que es acoso familiar, violencia familiar, tanto psíquica como física, violencia justamente contra la persona humana. Vemos que existe bastante, en este caso, pandillaje, muchas muertes en todo el día, pues que nos detenemos a ver una noticia, a leer un periódico, ¿no? Tantas violencias que nosotros pasamos a pesar de que somos semejantes, a pesar de que tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, pero lamentablemente pues existen personas que incumplen esta parte y muchos de nosotros pues pagamos, se podría decir, los platos rotos en esa cuestión de violencia contra el ser humano. Pero cuando hablamos de derechos, exclusivamente hablamos del derecho pues humano, el derecho de la persona, que nosotros cuando nacemos de esa manera, ¿ah? De esa misma calamidad, ¿de acuerdo? Iniciamos entonces pues con este bonito tema. Primeramente, vamos a ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuándo se dio? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, o sea, está impregnado en nosotros, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, varón o mujer, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición humana que pueda existir dentro de nuestro planeta. Ya no solamente es de nuestro país, no, sino dentro de nuestro planeta, ya, de los cuales pues no todos tenemos el mismo derecho, ya, sin ser discriminado, maltratado, violentado, ya, contra ello, ya, sin discriminación alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos pues va a ser aprobada en la tercera Asamblea General Anual de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, realizada pues estos en la ciudad de París, es decir, en Francia, el 10 de diciembre de 1948. Entonces, por lo consiguiente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace el 10 de diciembre de 1948. Características de los derechos humanos. Primeramente, los derechos humanos pues son universales. Los derechos que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos seres humanos. Pero, claro, tanto sea por el simplemente hecho que somos humanos. No quiere decir que va a haber una discriminación con alguien, no. Los derechos universales, pues es para todos por el simplemente hecho de ser humano, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos los derechos, pues son inalienables. ¿Qué quiere decir ello?
no se pueden enajenar. Nadie puede ser despojado de ellos. No se pueden enajenar estos derechos, ¿no? Y nadie puede ser despejado de todos sus derechos. ¿De acuerdo? Ya. Nadie puede ser despejado de todos sus derechos porque él también es un ser, es una persona, es un ser vivo, es un ser pensante. Entonces también tiene derechos cada uno de los integrantes del mundo. ¿Ya? Todos tenemos derechos. Nadie puede decir yo no tengo derecho. Es irrenunciable en que las personas pues no pueden renunciar a sus derechos aunque sea por su propia voluntad. Y por lo tanto son también pues intransferibles. ¿Qué quiere decir? Yo te transfiero mi derecho a ti para que tú puedas tener más derechos. No, no se puede. Ya no puedes transferir pues ese derecho. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Es decir, el que nace pues nace con sus derechos. Y no puede prestar, ¿sabes que te presto un ratito? Te lo doy. No. Es irrenunciable. ¿Qué más? También otra de las características pues, de los derechos humanos es imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que son para toda la vida. No tiene fecha de caducidad. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fecha donde terminar los derechos. ¿De acuerdo? Pero, cuando ya nosotros terminamos o fallecemos en este caso, podemos renunciar o se renuncia a los derechos. Ya un muerto, un ser inerte, un muerto, pues no puede tener derechos. ¿De acuerdo? No puede tener derechos. Claro, tiene derecho pues dependiendo la forma o circunstancias que quieran otorgarle. ¿Qué más? Indivisibles. ¿Por qué? Porque ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. ¿Qué quiere decir con ello? En que mis derechos valen más que tus derechos. En que el derecho de las otras personas pues tenga más valor que la mía. Entonces, todos los derechos pues son indivisibles. ¿Ya? Nadie puede suplantar el derecho de la persona. Muy bien. Entonces hasta ahí pues son las características de los derechos humanos. Y hoy pues vamos a llevar nada más y nada menos que los derechos de primera generación. Cuando hablamos de los derechos de primera generación me hace recordar cómo surge. Estos derechos de primera generación va a surgir justamente en la Revolución Francesa, cuando se dio la rebelión del absolutismo del monarca. Se encuentra integrado prácticamente en los dominios de los derechos civiles y políticos. ¿Qué quiere decir? Los derechos de primera generación son igual a los derechos civiles y políticos. Estos derechos civiles y políticos se van a dividir en dos ramificaciones: derechos civiles y derechos políticos. En los derechos civiles pues tenemos nada más y nada menos que a la igualdad. ¿En qué quiere decir? Que todos somos iguales. ¿De acuerdo? Todos somos iguales. También tenemos el principal, que es el derecho a la vida. ¿Ya? El derecho a la vida, a protegernos desde pequeños. Por algo no ha sido pues la responsabilidad de nuestros padres pues procrearnos a nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos el derecho a la preservación de la salud, en que nosotros debemos gozar una salud inerte, en que nadie nos puede quitar ese derecho de salud. ¿De acuerdo? Al no quitarnos ese derecho de salud, pues lamentablemente nosotros podemos decir que estamos sufriendo de alguna enfermedad y eso es nuestro derecho. Nuestro derecho pues quiere decir que nosotros debemos estar protegidos tanto para el Estado como para nuestros padres. Derechos que más, derechos civiles también
el derecho pues a la integridad física y psicológica, el cuidado de cada uno de nosotros, derecho a la propiedad, derecho al honor, derecho a no ser esclavizado ni torturado, ¿ah? Derecho a una nacionalidad, derecho a elegir, es decir, derecho al voto, derecho a la libertad de opinión, derecho a la reunión y asociación. Entonces, de esa parte, pues son nuestros derechos civiles. Nuestros derechos políticos, pues vamos a tener el juicio de amparo, ya en que nosotros, pues lamentablemente tenemos o pertenecemos a un régimen, ya, del Estado, sus normas, sus leyes. Nosotros somos pues una personalidad jurídica. Debemos ser todos por iguales ante la ley. No ser preso arbitrariamente. ¿Qué quiere decir no ser preso arbitrariamente? Pues no ser preso ilegalmente. ¿Cómo, profesor? Ilegalmente, en que te culpabilicen de algún delito que no hayas cometido y para colmo, pues te metan preso. En la persecución de inocencia también, participar libremente en puestos de los gobiernos, ocupar algún puesto político, ¿ya? Participar en elecciones auténticas del Estado, ¿ya? Ello, más que nada, pues son los derechos políticos y derechos civiles, ¿no? A una libertad de trabajo, tener el honor, salud, derecho a la vida, derecho a la educación, ¿no? Derecho a una reunión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de tránsito. Entonces, de esa manera, chicos, pues ya estamos elaborando o haciendo los derechos de primera generación. Muy bien, chicos, yo sé que es un tema muy discutido, muy hablado, estando tanto de los derechos, ya que nosotros primeramente absorbemos esa idea de derecho, ¿no? Tengo derecho de esto, del otro, a la recreación, a la libertad, tengo derecho a ser libre, a ser, ¿no? Unos paréntesis que deseo realizar, pero no nos damos cuenta de que estamos olvidando nuestros deberes. Ajá, estamos olvidando nuestros deberes. Por lo tanto, tenemos mucho que hablar acerca sobre este tema de derechos. ¿De acuerdo? Muy bien, los espero en el Zoom a la hora indicada. Me despido, chicos. Cuídense. Con mi persona será hasta la próxima. Recuerda que los derechos, pues, son fundamentales para la persona. Y si cumplimos, exigimos nuestros derechos, hay que cumplir nuestros deberes. Un pequeño consejo. Bien, chicos, nos vemos.